Buenas noches, mi nombre es Zoraida Paneso Raigosa. Vamos a comenzar a trazar una serie de moldes basados en el método de patronaje del SENA. Primero les indicaré cómo funciona el método. O sea, yo lo voy a utilizar, o sea, no por talla, sino sobre medida para que sepan cómo funciona y les facilite el trabajo. El método del SENA es un sistema bien bonito, tiene una forma muy bonita, es un sistema japonés y el que ustedes van a quedar encantados. O sea, la forma de trabajar es súper sencillo y es muy bonito. O sea, toda la parte de SENA trabaja más que todo lo que es la parte de trazado. Trabaja basándose en medidas deducidas, no requiere de tantas medidas como normalmente nosotros trazaríamos. Yo trabajo con otro sistema, pero ahora que estoy haciendo este técnico de patronaje industrial de forma virtual, pues tengo que comenzar a practicarlo. O sea, y he practicado algunos y me ha parecido muy funcional y me ha parecido muy bonito. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a hacer el básico de la blusa para explicarles cómo se hace la transformación, y después hacemos un desarrollo de moda. Vamos a hacer varios modelitos para que sepan cómo funciona. Gracias. Primeramente, lo que vamos a hacer, vamos a empezar por el molde posterior y después el molde delantero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener primero a mano? Primero lo que vamos a tener es las medidas que vamos a necesitar de acuerdo a las medidas de nuestra clienta. Al tomar las medidas vemos que tiene de busto 90, cintura 78, cintura 76, cadera 100, ancho de espalda 38, ancho de pecho 36, talla de frente 48, talla atrás 42, centro frente 39, centro atrás 40, costado 19.5, hombro 13, cuello 40, largo de manga 18, largo de falda 55, alto de cadera 20, alto de busto 27 y separación de busto 20. Una vez tenemos todas las medidas, lo primero que hacemos es hacer las respectivas divisiones de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces sabemos que todas las medidas de contorno se dividen por 4, las medidas de largo no se dividen y las medidas de ancho se dividen por 2. Entonces la única medida de contorno que no se divide por 4 sería la de cuello, que la vamos a dividir por 5. En nuestro caso, que es 40, al dividirla por 5 da 8, y ese 8 significa que ese 8 es el ancho del escote delantero y posterior. Entonces empezamos nuestro trabajo. Una vez tomadas las medidas y teniendo las respectivas divisiones, entonces vamos a empezar con el molde posterior. Para hacer el molde posterior hacemos un rectángulo, porque todo molde nace a partir de un rectángulo. Hacemos un rectángulo que tenga de ancho 1/4 de busto y de largo el largo del talle atrás. En nuestro caso serían 1/4 de busto 22.5 y talla atrás serían 42 centímetros. ¿Será que ahí se ve bien? No sé si se verá bien. Espera un momentico. Subo un poquito. Yo creo que allí. Bueno, yo ya tengo mi rectángulo aquí. Entonces, el largo sería talla atrás y el ancho 1/4 de busto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar cuál va a ser nuestro centro, cuál nuestro costado, cuál es la línea superior y cuál es la línea inferior. Entonces, como línea centro, vamos a escoger esta que está más cerca del papel. La del frente sería línea de costado, la del superior sería línea de hombros y la de abajo sería línea de cintura. Una vez marcadas, entonces vamos a empezar haciendo el escote posterior.
Entonces ya sabemos que el escote posterior es de 8 centímetros. ¿De dónde salen los 8 centímetros? Es la división entre el contorno de cuello que dio 40, lo dividimos por 5 y nos da 8 centímetros. Esos 8 es el ancho del escote posterior. Listo, ya tengo los 8. Necesito formar el escote, pero antes de formarlo necesito saber hasta dónde me va a llegar el escote. Tenemos otra medida que se llama centro atrás. Esa la vamos a tomar desde la línea de cintura hacia arriba y esa medida da 40 centímetros. O sea que el escote nos va a quedar de 2 centímetros de largo, porque el talle es 42. Marcado esto, vamos a hacer el cajoncito donde va a ir el escote posterior. Entonces vamos a escuadrar para formar el cajoncito donde va a ir el escote posterior. Si tienen buen pulso, pues lo hacen a pulso, si no utilizan cualquiera de las reglas curvas que ustedes puedan utilizar. A mí, por ejemplo, se me facilita más voltear el papel para formar las curvas. La curva debe asentarse sobre el escote, sobre la línea que acabé de escuadrar. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos saber dónde queda la profundidad de la sisa, o sea, hasta qué largo va a quedar la sisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir entre el talle, entre el centro atrás, que sería este de 40, y la cintura, vamos a buscar la mitad, y donde nos dé la mitad vamos a hacer una seña. 40, la mitad serían 20. Allá hacemos una seña y ahí de esa seña hacia abajo, tirando hacia el lado de la cintura, vamos a bajar 2 centímetros. O sea, para todos los moldes que vamos a hacer, vamos a bajar esos mismos 2. Donde bajamos los 2, vamos a escuadrar con la línea centro, una línea que me atraviese el rectángulo de lado a lado y se me forma una línea paralela a la línea de hombros y a la línea de cintura. A esa línea le voy a llamar línea de profundidad de sisa. Listo, entonces ya sé hasta dónde me va a llegar mi línea. ¿Qué hacemos seguidamente? Vamos a marcar algo que se llama caída de hombro y que en el caso de nuestros moldes va a ser 4 centímetros de caída de hombro para todas las tallas, tanto adelante como atrás. Hay métodos que utilizan diferentes tipos de altura o diferentes tipos de caída de hombro dependiendo si es delantero o posterior. Pero en el método del SENA, la caída de hombro siempre será de 4 para todas las tallas, tanto adelante como atrás. Entonces vamos a bajar 4 centímetros. Listo, ya bajé los 4. Allí donde me dio los 4, con esa lineecita vamos a escuadrar una línea corta hacia adentro sobre la que va a caer el hombro. Si nosotros teniendo las medidas sabemos que el hombro es de 13 centímetros, entonces desde el ancho del escote a caer sobre la línea de caída de hombro vamos a marcar 13 centímetros que corresponden a la medida de hombro donde le dé y me dio aquí. Ahora vamos a formar el hombro. Unimos ancho escote con caída de hombro donde me dio los 13 y formamos el hombro. Una vez formado el hombro, entonces ¿qué vamos a hacer? Tenemos una medida que se llama ancho de espalda. En el delantero sería ancho de pecho. El ancho de espalda es más amplia que el ancho de pecho. Y él nos dice que ese ancho de espalda es de 19 centímetros según las medidas de nuestra clienta. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Esa medida la vamos a tomar en la línea de profundidad de sisa. Vamos a marcar los 19 centímetros. Si de pronto le da miedo escuadrar porque se tuerce o algo, marque otros 19 más o menos a la mitad donde sería la sisa. Marca otro puntico de 19
y trazamos, unimos esos dos punticos hasta la línea de caída de hombro. Y allí vamos a tomar esa línea y vamos a buscar la mitad. Y hacemos una seña. Allí donde me dio la mitad de la sisa, vamos a escuadrar con la línea centro, una línea que me llegue justo hasta esa mitad de esa sisa, de esa línea de sisa. Listo. Busqué y ya tracé la mitad y a esa línea le voy a llamar línea de espalda. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar la sisa. Ya tenemos el costado, ya tenemos la mitad de la espalda y tenemos el hombro. Cogemos una regla desparasisa, una regla o un sisómetro, o si no lo hace a pulso, como quiera, o un curvígrafo, como a usted le quede más fácil. Vamos a unir la parte curva de la sisa que va desde el busto hasta la mitad de la espalda. Y ahora vamos a unir desde mitad de espalda hasta el hombro. Y ella me va a quedar de esta forma. Listo. ¿Qué nos falta? Vamos a formar la línea en la cintura, pero antes de formarlo vamos a marcar el vértice de la pinza, o sea, donde se iría a ubicar la pinza. ¿Qué distancia le vamos a dar a esa medida? A esa medida le vamos a dar como distancia la mitad de separación de busto. En nuestro caso, la separación de busto de esta señora, de esta clienta, la separación de busto es de 10 centímetros, que es la mitad, o sea, era 20, la mitad 10. Vamos a marcar 10 centímetros desde el centro, sobre la línea de cintura, desde el centro, 10 centímetros, y sobre la línea de profundidad de sisa marcamos también 10 centímetros, que se corresponde a la mitad de separación de busto. Ahora unimos esos dos punticos, los unimos con una línea recta, vertical, paralela a la línea centro. Listo. En la línea de costado, cintura, vamos a entrar 2 centímetros. Y vamos a unir con el punto de busto. Pero nos vamos a prolongar 1 centímetro hacia abajo. O si no, aplicamos la medida de costado que le tomamos a la clienta. Ella me dio 19.5 de costado, aplicaríamos 19.5, que sería el costado de esta señora. 19, perdón. 19. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a unir desde donde me dio ese costado. Acuérdense que el cuerpo de nosotros no es totalmente parejo, somos mujeres, tenemos curvas, no es totalmente recto, y que tenemos diferentes tipos de altura. En el centro somos más altas, la parte de la cintura, si usted se mira de lado, en el costado un poco más largo, y en el centro somos más largas por lo del busto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir con línea recta desde donde me dio el costado hasta la línea de mitad de separación de busto, de esta forma. Bueno, ya tengo el molde posterior. Ahora vamos a hacer el molde delantero. Para el molde delantero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar la línea de profundidad de sisa hacia el otro lado. La idea, o sea, para este molde, lo ideal es hacerlo en un plano unido. O sea, sabemos que en el SENA trabaja con 3 clases de plano. Uno que es plano unido, donde los dos moldes van a estar conectados por los costados. Otro que se llama plano separado, cuando hacemos cada moldecito en rectángulos diferentes. Y otro que se llama plano montado, que es hacer un molde y sobre ese hacer la otra parte, que ese lo utilizamos cuando hacemos el pantalón tanto femenino, infantil o masculino. Bueno, entonces yo ya prolongué la línea de profundidad de sisa. Necesitamos ahora hacer el otro rectángulo que correspondería al delantero.
Para ese rectángulo vamos a utilizar dos medidas, una de ancho y una de largo. ¿Cuál es la medida de ancho que necesitaríamos? 1/4 de contorno de busto, que son 22.5. Entonces vamos a marcar 22.5, que corresponde al ancho del busto, y 22.5. Marcamos otro puntico más arriba para tener de referencia. Bueno, listo. Ya tengo el ancho. Ahora vamos a dar el largo. Me dice que el largo debe ser igual al talle frente. Si el talle frente de esta clienta es de 48, quiere decir que de la línea de profundidad de sisa hacia arriba voy a marcar la mitad, y de la línea de profundidad de sisa hacia abajo voy a marcar la otra mitad. Si son 48, marcaría 24 centímetros hacia arriba y 24 centímetros hacia abajo. Entonces marquemos primero. Entonces 24 centímetros hacia arriba. Hago la ceñita. 24, hago otra ceñita más allá como para tenerla de referencia, y hacia abajo marcamos también 24 centímetros. Que mi largo de talle es 46, entonces serían 23 para arriba y 23 para abajo, pero como de nuestra clienta dio 48, son 24 y 24. O sea, es mitad para arriba y mitad para abajo, después de la línea de profundidad de sisa. Listo, ya voy a cerrar mi rectángulo. Me toca ampliar un poquitico esta línea. No se preocupen si las líneas me quedaron más largas, para eso existe el borrador. Entonces, no, si le queda más arriba, más abajo, eso se borra, no se preocupen. Listo. Por ejemplo, aquí el rectángulo me quedó un poquito más abajo del posterior. No importa, así está su molde, así le quedó. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como me dijeron que tengo que enfrentarlos costado con costado, entonces aquí va a quedar el costado y aquí va a quedar el centro, arriba va a quedar la línea de hombros y abajo la línea de cintura. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a marcar? El ancho del escote delantero y posterior tiene que ser igual, que es igual a coger la medida de contorno de cuello y dividirla por 5. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 8 centímetros. Entonces vamos a marcar el ancho del escote, que es 8 centímetros. Y ahora necesito marcar el largo, y entonces el largo, ¿cómo lo marco? Igual que hicimos con el delantero, el posterior. El posterior nosotros cogimos desde la cintura hacia arriba y marcamos una medida que se llama centro atrás. En el delantero marcaríamos una medida que se llama centro frente. Y esa medida en nuestra clienta, centro frente, dice que es igual a 39 centímetros. Entonces marcamos donde nos dé los 39 centímetros. Y me dio aquí. Ya con estas dos medidas podemos armar la parte del escote. Pero ¿cómo la vamos a armar? La forma más sencilla es formar el cajón donde se irá el escote. Listo. Ya tengo mi cajoncito donde iría el escote delantero. Para formarlo, yo puedo utilizar haciendo una diagonal y formarlo, o simplemente coger una regla curva. Recuerde que en el centro debemos dejar sin tocar, más o menos de medio a 1 centímetro, para que él no nos vaya a formar punta al duplicarlo. Entonces voy a hacerlo así, con esta reglita me sirve, con este sisómetro me sirve y me da para hacer el escote. Listo. Bueno, entonces ya tengo mi escote delantero. ¿Qué sigue ahora? Igual que hicimos en el posterior, bajamos, caída de hombro, pero ya desde el nuevo rectángulo. Entonces vamos a marcar 4 centímetros de caída de hombro, 4 centímetros de caída de hombro. Trazo
la liniecita corta donde se alojará, donde se descansará mi medida de hombro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desde el ancho del escote a caer sobre esa línea de caída de hombro, vamos a marcar el hombro, que fue de 13 centímetros. Y ya lo marqué. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Formamos el hombro. ¿Qué hicimos nosotros en el posterior también? Marcamos la mitad de espalda, entonces, pero como este es delantero, entonces ya no va a ser mitad de espalda, sino mitad de pecho. ¿Cuánto me dio la mitad de pecho? La mitad de ancho de pecho de esta niña es de 18 centímetros. Entonces voy a marcar 18 centímetros sobre la línea de profundidad de sisa, 18 centímetros más o menos a la mitad de la parte de la sisa, 18 centímetros, y vamos a unir esos dos punticos hasta la línea de caída de hombro. Hacemos lo mismo que hicimos en el posterior, medimos la línea, doblamos el metro, buscamos la mitad de esa línea de sisa, y ahora con la línea centro vamos a escuadrar una línea que me llegue justo a la mitad de la línea de sisa. A esta línea le vamos a llamar línea de pecho o línea de ancho de pecho. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sobre la línea de ancho de pecho, ¿qué medida voy a aplicar? La medida de mitad de pecho. Si esta niña tiene 18 centímetros de mitad de pecho, quiere decir que en esta parte debe medir 18 centímetros, ¿cierto? Como ya esa línea ya la habíamos marcado con esa medida, entonces no tenemos que marcarla, ya estaba lista. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar la sisa. Para la sisa, la reglita, el sisómetro tiene una parte que es más curvita, más barrigona, y otra parte que es más recta. La parte más barrigoncita tiene un piquete, ese va a ser por donde voy a formar la curva. Entonces lo puedo hacer, si me sale de una, uniendo los tres puntos, pues lo hago, y si no, lo hago en dos partes. Entonces uno con con que me toque la línea de sisa, y que me llegue hasta el hombro, hasta los 13 centímetros, que sería el hombro. Y ya se me formó la línea de sisa. Se me formó la curva de la sisa. Y ya, en este caso me está quedando un poquito cerrada porque la chica tiene poquito busto comparado, o sea, tiene mucha espalda y poco busto. Bueno, ¿qué otra cosa me hace falta? Vamos a marcar el vértice de pinza, o sea, la línea de separación de busto. Ya sabemos que es 20, la mitad son 10, entonces voy a marcar 10 centímetros sobre la línea de cintura, del centro hacia el costado, y 10 centímetros sobre la línea de profundidad de sisa, de centro hacia costado. Al tener esos dos punticos, los vamos a unir para formar la línea de profundidad de sisa. Ahora vamos a conectar el costado del posterior con el costado del delantero. ¿De dónde? Desde donde me llegó el costado hasta la línea de separación de busto, en esta forma. ¿Qué me falta? Yo tengo una medida que se llama alto de busto, o sea, necesito saber cuando formen las pinzas o los cortes hasta qué altura debe llegarme esa línea. Entonces, me dice que la línea de el alto de busto de esta muchacha es 27 centímetros. Cuando tomamos el alto de busto a la clienta, lo tomamos desde la parte más alta del cuello a caer sobre hasta la punta del pezón, o sea, hacia la separación de busto. Entonces vamos a marcar los 27 centímetros. Donde se me toque la línea de separación de busto o vértice de pinza. Listo.
Ya tengo mi puntico, entonces ahora ¿qué hacemos? Escuadramos con la línea centro, una lineecita que me pase por ese punto que acabo de marcar, que es la intersección entre separación y altura de busto, para tenerla allí lista, para cuando vamos a hacer los cortes ya tengo mi línea ya organizadita. Entonces, listo, ya con esto hemos terminado todo lo que es el básico delantero y posterior. Sencillo, ¿cierto? Lo vamos a pintar para que puedan verlo mejor. Pintemos uno de un color y el otro de otro y así lo pueden ver más fácil. Pintemos uno verde y uno rojo, uno rojo y uno azul. El posterior lo voy a pintar con azul, lo voy a reteñir. Entonces, el posterior me quedaría de esta forma. Este sería mi costado. Esta sería la cintura con la respectiva inclinación. Este sería el centro. Este sería el escote. Si tiene que voltear el papel, lo voltea para que pueda formar bien esa curva. Y este sería el hombro. Esta sería la línea de espalda. Esta sería la línea de profundidad de sisa. Este, el vértice de pinza. Y aquí es donde estaba. Este lo voy a marcar hasta aquí. Donde estaba el ancho de espalda. Y voy a marcar así punteado donde estaba la caída del hombro. Así punteado. Listo. Y ya tengo mi molde posterior. Ahora con el rojo vamos a marcar el molde delantero. Entonces, empezamos. Línea centro. Línea de cintura. Ay, se me pasó. Línea de costado al ladito de la otra. Línea de sisa, ese lo hacemos con el sisómetro. Y ella me cogió los 3 puntos, entonces muy fácil. Línea de hombro. Escote, que lo hicimos con este porque nos dio. Marcamos la línea de pecho. Y marcamos la línea de profundidad de sisa. Marcamos la línea donde está la altura de busto. La vamos a marcar punteado. Y marcamos el vértice de pinza del delantero. Y listo. Y hemos terminado. Gracias.